Pasan 2 minutos de las 9 de la mañana, abordamos la primera entrevista de esta jornada, recibimos al presidente de INAU, Pablo Abdala. Ustedes saben, recientemente compareció ante la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Senado por un informe que elaboró la Institución de Derechos Humanos sobre el hogar tribal. Bueno, hubo discrepancias entre Abdala y lo que se reflejaba en ese informe. Para conversar entonces sobre este tema y por supuesto otros, los recibimos esta mañana. Bienvenido, Abdala. Muchas gracias, un placer como siempre estar con ustedes. Bueno, ¿quedó decepcionado de este informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos? Usted ha señalado numerosas veces el ida y vuelta permanente que hay, la buena relación, el trabajo en conjunto, porque muchas veces se marcan, bueno, situaciones que INAU debe ajustar y viceversa. Bueno, decepcionado no diría, no quisiera ponerlo en esos términos y como tú decías muy bien, con la institución tenemos una relación muy madura, muy fluida, muy de ida y vuelta en forma permanente, donde recibimos muchos señalamientos, corregimos aspectos de la gestión en los más de 140 centros que gestionamos directa o indirectamente en el área de tiempo completo. Estábamos trabajando casualmente en un asunto que motivó la presencia de la Institución de Derechos Humanos en la Comisión de Derechos Humanos, que después derivó en el análisis de la situación del tribal, que es un tema vinculado a la identidad de género, que yo voy a ir mañana al Parlamento, a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a insistir en él, que es la necesidad de crear un ámbito para aquellas personas que están detrás de la búsqueda de sus orígenes. Por eso me sorprendió, más que decepcionó, este temperamento. Veníamos, sí, con relación al tribal, también en una dinámica de intercambio de informes y de respuestas, o intercambio epistolar, si se quiere, desde abril o mayo, donde se nos hicieron señalamientos muy concretos. Se habló en aquel momento, y discrepamos con esa afirmación ya, de riesgo de vida y de grave riesgo para la integridad física. Dijimos que no estábamos de acuerdo con eso, señalamos un montón de medidas que veníamos tomando, eso lo hicimos en el mes de junio. El 21 de julio la institución nos devuelve o nos hace una devolución con relación a ese informe nuestro, valorando, y ahí empieza la sorpresa, las medidas que veníamos tomando, señalándonos sí algún aspecto, pero ya no insistiendo en la misma conclusión de pedirnos el cierre temporal, cosa que después además se encargaron de descartar definitivamente cuando fueron a la comisión. Y para nuestra sorpresa, eso fue el 21 de julio, por lo tanto en principio entendimos que habíamos llegado a un punto de equilibrio o de relativa conformidad, por lo menos por el momento. Para nuestra sorpresa, el 24 de agosto, en la víspera del feriado largo, y de hecho el día antes de la comparecencia de la institución a la Comisión de Derechos Humanos, que fue el lunes 28, recibimos un oficio con una serie de afirmaciones categóricas, duras, altisonantes, así las califiqué yo, con relación a la situación del tribunal. Don Abdala, eso se da enseguida de una visita sorpresa, digamos, de la institución o sin previo aviso. No enseguida. Y eso es lo que, sin ninguna duda, alimenta nuestra sorpresa. ¿Cuándo fue la visita de la institución? La visita fue el 2 de agosto. Una inspección que hicieron el 2 de agosto. Transcurrieron 22 días sin que nosotros hubiéramos tenido noticia de esa grave situación que aparentemente volvieron a constatar, según ellos dijeron o según dijo la institución. Curiosamente, la institución, antes de la comparecencia del lunes 28 a la comisión, estuvo el día 22, la semana anterior, que yo dije recién que fue por otro tema, de este tema no habló, y si la senadora Nane no hace una consulta al final de la sesión con relación a esto, la institución sobre este tema no se expide. Y repito, si el día 2 se constató que estábamos en una situación de grave riesgo y poco menos que terminal, ¿cómo puede ser que no se le haya comunicado eso formal o informalmente al INAU durante, repito, 22 días? Que estuvimos en contacto, porque yo estuve en contacto con alguna de las directoras por otros temas, entre otros temas por este de la identidad de origen. ¿Y a qué se perjudica entonces, Abdala, esta lectura que hace usted, ¿no? Con hechos que se dan y visitas cronológicamente, más el diálogo que se mantuvo con la institución, más la comparecencia en la comisión del Senado? ¿Qué abordaje hace usted, o por lo menos qué lectura hace de esta realidad? Yo el tema es que si me pongo a hacer lecturas de esta realidad o de este temperamento, ingresaría en un terreno en el que prefiero no ingresar, que es el de las suposiciones, el de las interpretaciones. Ayer dije qué me dio entre una cosa y la otra, y yo lo único que advertí que había mediado fue una denuncia del semanario Brecha, que involucraba a la institución y que acusaba a la institución de no publicar los informes referidos a la grave situación del tribunal y del INAU. Ahora, también dije en la comisión y lo reitero acá. Para ir siguiéndolo, usted dice, ese informe que fue público, de alguna manera presiona a la institución para publicarlo fuera de tiempo. Ese informe casualmente se dio el viernes 18.
Y repito, nosotros recibimos el oficio el jueves 24. Y el martes 22 la institución compareció a la comisión por otro tema, no fue por este, no fue con el propósito de plantearlo, porque recién se le preguntó sobre este tema al final. Ahora, esas son conjeturas. Yo no quiero entrar en ese terreno, no afirmo categóricamente que haya una relación de causalidad entre una cosa y la otra y no me importa, porque además a mí lo que me importa es, primero, cumplir con lo que tengo que cumplir, que es la gestión del tribal y del sistema de protección en el INAU, y en segundo lugar, mantener la buena relación que hemos mantenido de confianza, que para mí está intacta, en la institución, en su directorio. Hubo algunas expresiones infelices del presidente en otra publicación del semanario Brecha, concretamente el viernes pasado, que ingresó creo que en terrenos que es bueno no ingresar, que son referencias de carácter personal. Él hizo conjeturas diciendo que yo estaba molesto porque no confiaba en el mecanismo para la tortura y creía que el mecanismo para la tortura estaba en mi contra. Yo nunca dije eso, ni hice semejante suposición, porque tendría que estar, digamos, mirando las cosas muy mal o interpretando la realidad de una manera muy distorsionada para llegar a una conclusión de esas características. Todo ahora, Abdala, entonces la molestia pasa porque se hizo una visita, se detectaron situaciones preocupantes por lo que se señala, incluso hasta que podrían derivar en esa solicitud del cierre o del pedido de cierre del hogar tribal, ese hogar de ingreso. ¿La molestia pasa porque les hubiera gustado actuar enseguida de la situación que se detecta? Por lo menos para desactivar esas alertas. Pero en realidad, Magdalena, repito, no lo quiero poner en términos de molestia. Acá no hay una situación de aversión o de Pero animosidad. más que nada para prevenir algún tipo de situación que se podía dar en ese momento. En tal caso a mí me sorprendió el temperamento institucional de la institución de Derechos Humanos por toda esta sucesión o relación de hechos que acabo de relatar, y no comparto las afirmaciones que en todo caso se hicieron. Lo quisiera en tal caso poner en esos términos, pero nada más que en esos términos. Y por eso fuimos a la comisión, dimos toda la información. A ver, sobre la base de algo que también quiero decir muy categóricamente, y por supuesto no eludir el análisis. Desde luego que el centro tribal es un centro de alta complejidad, donde pasan cosas y hay dificultades. Y no de ahora, de hace muchos años. Por supuesto. El debate debería estar centrado en qué está pasando en el hogar tribal, que no es nueva la situación, no son nuevas las observaciones por parte del mecanismo de prevención de la tortura de la Institución Nacional de Derechos Humanos en ese centro específico, y creo que ahí debería estar el centro, ¿no? ¿Qué está pasando con los jóvenes que llegan ahí, que ya llegan con una situación de vulneración de derechos importante? Es una etapa de la vida, la adolescencia. ¿Cuál es la situación en la valoración de INAU de ese lugar? Perfecto. El centro tribal, como yo decía recién, es un centro de alta complejidad, sin ninguna duda. La directora Jimena Fernández dijo en comisión que esto es un tema cíclico, que viene de las administraciones anteriores. Y yo con esa afirmación estoy de acuerdo en parte, pero no se puede decir que en tal caso hubo una sucesión de ciclos o de crisis comparando lo que se vivió en el 2018 con lo que estamos viviendo hoy, que está muy lejos de ser una crisis. En el 2018, y esto no tiene que ver con comparaciones de carácter político, pero simplemente allí hubo un verdadero cisma en el tribal, tanto que la administración anterior se vio obligada allí sí a cerrarlo, con gravísimas violaciones de los derechos humanos y con condiciones además de hacinamiento, de falta de agua caliente, de roedores circulando por el local de la calle Fernández Crespo. Hubo situaciones de presunto abuso sexual que no fueron ni siquiera iniciados los procedimientos disciplinarios en ese mismo momento y los terminamos iniciando nosotros en el 2020, que seguimos hoy aplicando sanciones y determinando, por lo tanto, hasta destituciones de funcionarios que en aquel momento intervinieron. Ahora, se inició una nueva etapa, se reabrió el centro tribal en el lugar donde actualmente se encuentra y, por supuesto, en términos del modelo que ese centro representa, podemos discutir si es el modelo más adecuado o no. Yo entiendo que probablemente no sea el más adecuado por una razón muy sencilla, y en eso estamos de acuerdo con la institución. Allí conviven adolescentes, lo que tú decías, Lorena, con perfiles bien diferentes, porque hay adolescentes que ingresan al sistema por una razón de mero desamparo o de mera situación de desprotección o de ruptura de los vínculos familiares y ingresan al INAU a través de ese centro de breve estadía, con otros adolescentes que también ingresan, pero que tienen trayectorias y antecedentes más complejos, antecedentes de violencia, eventualmente algún pasaje por el INISA, y eso hace que la convivencia entre los propios adolescentes sea difícil. Y que haya agresiones, y que haya episodios de violencia, y que haya insultos, los hay. Ahora, el tema es, frente a eso, ¿cómo actuamos? En tal caso, yo dije en la comisión, ¿qué se pretende?
que desatemos una represión a mansalva con la guardia policial que esté en la puerta. No lo hicimos ni lo vamos a hacer. Lo que a uno sí le viene desde la indignación ciudadana pura, digamos, es por qué funciona así, por qué no hay dos casas donde vayan quizá ciertas situaciones, a otra otro, por qué tiene que haber chiquilines ahí hacinados, son jóvenes que tienen toda la vida por delante y que la protección del Estado les debería ampliar el futuro y no complicárselo más, ¿no? Ahora, sin embargo, en eso estamos, Lorena. No hay hacinamiento. Estamos hablando de un centro porque, claro, para el televidente nos escucha hablar de estas cosas y debe creer que ese local de la calle Capurro desborda de chiquilines, que es un caos, que es una batalla campal cotidiana. No lo es. La propia institución de derechos humanos, cuando fue a la comisión, dijo: no estigmaticemos al centro tribal, porque además en el centro tribal pasan cosas que pasan en otros centros de 24 horas de adolescentes, en Montevideo y en el interior. En este momento estamos con 11 adolescentes en residencia, en un hogar que tiene cupo y capacidad para 24. Igual eso puede ser muy cambiante, ¿no? Sí, porque sí, eso, ¿qué promedio de días están aproximadamente? Sin embargo, de un tiempo a esta parte no ha sido tan cambiante porque se ha mejorado, y es lo que nos demandaba Lorena con legítima inquietud, la respuesta y la gestión, entre otras cosas, en cuanto a cumplir la función que el centro tribal tiene que cumplir, que es la de ser de breve estadía, claro, que es de ser la puerta de ingreso. La institución, el promedio, entonces, más o menos? El promedio no tengo el número, pero además, si podemos sacar un promedio sería muy fácil, pero sería un dato mentiroso. Porque una cosa es la situación de aquellos adolescentes que en tal caso están en condiciones de ser derivados rápidamente y son derivados rápidamente. En los últimos 15 días se le informó a la institución que hizo una nueva inspección sorpresa, legítimamente, por supuesto, el viernes pasado. Nosotros fuimos el lunes a la comisión, el viernes volvieron al tribal y encontraron una serie de mejoras muy importantes que por lo menos así lo comentaron con el equipo, ¿no? Desde el punto de vista edilicio, y entre otras cosas se les informó que en los últimos 15 días se habían dado 10 derivaciones de adolescentes que fueron destinados a proyectos de adolescentes específicos de 24 horas, en Montevideo, en el interior. ¿Qué está pasando? Bueno, que estamos funcionando como un centro de breve estadía. Ahora, para los que están allí, para los que tienen condiciones, digamos, de alta vulneración y de alta complejidad, estamos reforzando la dotación técnica. En este momento tenemos 3 duplas técnicas de psicólogos y asistentes sociales. Eso le quería preguntar, porque el abordaje también que se hace con estos jóvenes tiene que ser con personal calificado y especializado para atender ese tipo de situaciones. ¿Está ocurriendo eso a nivel de los funcionarios más allá de los psicólogos? Absolutamente, por la razón muy sencilla de que estos adolescentes no están privados de libertad, están en un régimen de libertad allí, pueden entrar y salir, se entiende que hay reglas de convivencia, siempre hemos hablado muchas veces con ustedes de las salidas no autorizadas, por supuesto que hay salidas no autorizadas. Ahora, las salidas no autorizadas no nos deben escandalizar. Que un adolescente salga y vuelva de pronto sin avisar no es lo mejor ni lo más indicado. Pero son cosas que acontecen, que sabemos que acontecen y que además no las podemos frenar por la fuerza. Ahora, las tenemos que tratar de frenar por la persuasión. Y el señalamiento de riesgo de vida de funcionarios y de los jóvenes, ahí una brecha larga, ¿no? O sea, yo no he hecho esa afirmación, no la comparto. ¿Es totalmente traída de los pelos esa afirmación? Ahora, yo pregunto, la situación del tribal hoy es mucho mejor que la que teníamos hace 6 meses, hace 1 año, hace 2 años. A ver, por supuesto no es el mejor de los mundos. ¿Por qué se cambió la anterior dirección? Fue una de las dudas que quedó en la comisión, lo decía la senadora Nade. A ver, la senadora Nade dijo que quedó esa duda. No, en realidad quedaron muchas preguntas sin contestar porque la comisión se quedó sin número. Porque vamos a decir las cosas como son. A nosotros se nos citó con carácter urgente el día jueves. Ofrecimos ir el día viernes. Nos convocaron para el lunes. Estaban todos los senadores. Ahora terminamos la senadora Nani y nosotros. Y la senadora Gloria Rodríguez conectada por Zoom porque estaba engripada. Los demás senadores de los distintos partidos se fueron retirando y no por irresponsables, entre otras cosas porque entendieron que las respuestas habían sido satisfactorias y porque además el Senado está tratando la rendición de cuentas. La propia senadora Nane, como presidenta de la comisión, debiera informarle a la población que en realidad lo que acordamos es que un montón de preguntas y de datos concretos que se nos hicieron no tuvimos ni siquiera tiempo de contestarlos y acordamos que nos van a hacer llegar por escrito ordenadamente la información y los datos que quedaron sin contestación y los vamos a hacer llegar. La salida de la directora anterior, yo creo que tampoco es bueno andar generando misterios con relación a estos temas. Fue un cambio que se dio por razones de servicio, como se dan permanentemente cambios en las direcciones, en las coordinaciones de los hogares. La funcionaria que estaba no fue ni sumariada, ni removida porque haya cometido ningún tipo de falta. Es más, en este momento está trabajando en otro servicio, no recuerdo si como directora o como coordinadora. Y en tal caso, dada la complejidad
del Centro Tribal se puso a su frente a fines de mayo a una directora, que es la que está actualmente en funciones, que viene haciendo una excelente labor con un equipo de conducción que tiene coordinador general, 3 coordinadores de turno, 3 duplas, repito, integradas por psicólogos y asistentes sociales y 25 educadores que se reparten en los distintos turnos. Aún así, ¿pasan cosas? Por supuesto. Eso le quería preguntar. En ese informe que llegó al Parlamento se señalaba amenazas a funcionarios, colchones prendidos fuegos, internos heridos luego de duras peleas, adolescentes que desaparecen y salen sin autorización, que es lo que señalaba usted recién, puertas y ventanas rotas con instalaciones eléctricas expuestas. ¿Nada de eso sucede? Los aspectos edilicios están todos resueltos, lo pudo confirmar la Institución de Derechos Humanos el día viernes. ¿Colchones que se prenden fuego? Sí, pero no solo en el Tribal, no solo en el Tribal. Nosotros tuvimos, yo puse el ejemplo, el hogar femenino de Paysandú. A partir de lo que en principio el informe de bomberos determinó, se prendió fuego todo el hogar. Hace unos cuantos meses. Nos ayudó mucho la intendencia, después en la mudanza transitoria. Lo que pasa es que acá me parece que hay un tema también de cierta estigmatización. Y a mí eso me parece malo y no me parece bueno para el Tribal, ni para los adolescentes que están en él. Ahora, en el Magnolia, que es la puerta de ingreso de adolescentes femenina, en algún momento tuvimos algún episodio similar también. La adolescencia es una etapa compleja para todos los seres humanos. Agreguémosle a eso que los adolescentes que ingresan al sistema de protección del INAU vienen generalmente con un daño emocional importante por distintas circunstancias de la vida, vienen en una situación de sobrecarga emocional como consecuencia de la falta de contención en sus casas, vienen muchas veces dañados por sus propios referentes adultos y por eso están bajo la tutela del Estado. O sea, hay que poner las cosas en contexto. Sin duda. Que sin ninguna duda el consumo problemático impacta y condiciona en muy buena medida estas realidades. No les quepa ninguna duda tampoco. Sin duda todo lo que plantea es real. Lo que sorprende es que una institución de derechos humanos, como la conocemos tradicionalmente, haga este tipo de observaciones y señalamientos. Entonces, para los que quedamos en medio de esa, por lo menos, disputa que pareciera se da mediáticamente, nos sorprenden los datos, los números, las cifras, lo que sucede, las denuncias. Entiendo todo el planteo. Porque acá me parece que lo que nos está pasando, y yo lo dije ayer en la comisión, el lunes en la comisión, es que hay como una especie de asintonía o de divorcio entre la realidad material que manejan los propios informes de la Institución de Derechos Humanos, que por supuesto no describen una realidad maravillosa ni mucho menos, y las conclusiones tan categóricas, porque uno puede hablar de episodios, como los que tú leíste, que yo también lo leí. Colchones prendidos fuegos, instalaciones eléctricas malas que ponen al descubierto situaciones. Ahora, el problema sería, pasa eso y el hogar es un descontrol. Nadie se hace cargo, nadie interviene, nadie gestiona, es tierra de nadie. Claro. La policía en la puerta no está en las situaciones extremas que hay que recurrir a que ingrese la fuerza pública, como excepcionalmente ha ocurrido. ¿Por qué ha ocurrido? Bueno, dentro de los protocolos de actuación, de manejo de situaciones de crisis, que está todo protocolizado. Bueno, se actúa dentro de eso, o si no se actúa, entonces nos preocupa porque no se actúa. El análisis es ese. Ahora, cuando uno constata que eso, mal que bien, funciona en términos de que, repito, INAU gestiona y controla la realidad, después no se puede concluir fácilmente, hay un grave riesgo para la vida y la integridad física. A ver, grave riesgo para la vida y la integridad física tenemos todos, tienen todos los adolescentes que están ingresados en el INAU, sin duda, y en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Eso está fuera de discusión, ¿tá? Pero no solo en el Tribal, no solo en el Tribal. Esa es un poco nuestra visión o nuestra sorpresa o nuestra diferencia, si se quiere. Esta situación, este informe, esta discusión amerita la aplicación de algunos cambios, más allá de lo que usted mencionaba, en el sistema, en la operativa. Nosotros estamos en un proceso de mejora continua, en el marco, por supuesto, de una gestión que es muy desafiante, quiero ser muy claro, y que tiene riesgos. También quiero ser muy sincero, porque en esto de nada vale pretender tapar el cielo con un arnero. Ahora, está claro que medidas tomamos permanentemente. Desde el punto de vista edilicio, por ejemplo, yo ayer dije, a fines del año pasado, en diciembre del 22, empezó una obra que concluyó en febrero de este año, que implicó incluso hasta el traslado de los adolescentes a otro local del INAU en el departamento de Montevideo y que representó también una inversión de 4 millones de pesos para un reacondicionamiento general del Tribal. Las puertas que señaló en algunos, porque claro, la institución hace informes que tienen meses.
Desde esos informes para acá pasan cosas. Las puertas rotas de los baños están reparadas, lo comprobó la inspección el viernes pasado. Los cables y las deficiencias en las instalaciones eléctricas están todas subsanadas, lo comprobó la institución el viernes pasado, que de esa visita todavía la opinión pública no ha tenido conocimiento. Los vidrios rotos, nos queda un vidrio roto, ¿por qué razón? Porque ahí hay que cambiar la ventana, estamos por cambiar la ventana. Ahora, eso no implica que los chiquilines se mueran de frío ni cosas por el estilo. De manera que, a ver, no es que nosotros estábamos esperando que la institución se acordara del tribal para empezar a actuar. Claro. Nosotros actuamos desde el día cero y venimos mejorando el equipo, la dotación de recursos humanos, el equipo de conducción. Hay instancias de capacitación. Ayer dimos cuenta cabal de todo lo que se viene haciendo en el Senfores con los equipos de conducción para los centros de breve estadía. Una capacitación que se realizó el día 18 de agosto en la Fundación La Muralla para el tribal específicamente, para todo el equipo en el manejo de situaciones de crisis. Bueno, eso es lo que hacemos. Abdala, ayer nos visitó la senadora Carmen Sanguinetti hablando de los tiempos justamente de institucionalización desde los bebés hasta los más grandes y bueno, y las carencias que hay a nivel del Estado y las herramientas con las que se cuenta para mejorar toda esa situación. ¿Cuál es su postura como presidente del INAU? Yo estoy totalmente de acuerdo con la visión de la senadora Sanguinetti, participé de ese seminario. Ese conversatorio. Tan interesante que ella convocó. La senadora Sanguinetti tiene un gran compromiso con estos temas y está haciendo excelentes aportes. Y creo que no estaría mal que el país se diera, como ella lo estaba proponiendo, una ley de derecho a vivir en familia o de desinstitucionalización. No es porque todas las situaciones puedan o deban resolverse por ley, pero sí creo que la ley puede ayudarnos a acelerar determinados procesos, vinculados con las estrategias de egreso, vinculados con el involucramiento de distintos actores públicos y privados en cuanto a ayudar al INAU y al sistema en la reinserción, o en la inserción, no reinserción, en la inserción laboral de los adolescentes que están institucionalizados y que tienen que ingresar, también en los aspectos vinculados con la educación formal y con la educación no formal. Hay una frontera allí muy importante que yo no sé si la solucionamos modificando la ley, pero que sí está bueno que se hable de ella, que es la frontera con el Poder Judicial, donde venimos mejorando mucho en un diálogo que es sostenido con los jueces de familia especializada en cuanto a las situaciones de niños y adolescentes que están en situación de desprotección, para que efectivamente la institucionalización sea el último recurso. En fin, yo creo que la ley puede, digamos, ayudarnos de pronto a sistematizar los instrumentos que están en marcha y a mejorar su aplicación. Y creo que en definitiva esas fueron algunas de las conclusiones que arrojó esta instancia, que fue muy positiva, porque además vino gente muy calificada de varios países. Sí, ayer las mencionó Carmen Sanguinetti. Y creo que es un camino que está bueno que sigamos transitándolo y acelerando el paso. Muchas gracias por estos minutos, Abdala. A ustedes, como siempre. Cerramos por aquí la entrevista con el presidente de INAU, ya son las 9 de la mañana, 25 minutos.